contra él. Y el padre le persigue y le muestra su amor, le muestra su gracia y lo llama y lo trae a la familia, y luego su hijo se revela nuevamente y quizás es un poco rebelde y el padre vuelve y lo trae a la casa. Los que somos padres quizás nos identificamos un poco con eso, ¿verdad? Dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Los que somos padres tenemos eso un poquito, a un nivel más pequeño que Dios, pero sabemos lo que significa, ¿verdad? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Qué cosa más increíble. Bueno, eso es todo mi mensaje, pero siempre es bueno recordar lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? La Biblia está llena de historias increíbles. Me parece que si uno quiere leer historias fantásticas con visiones y mensajes y profecías, guerras, todo esto, la Biblia tiene poco de todo eso, ¿verdad? No es una historia fantástica, realmente es una historia verídica, pero tiene muchos de esos elementos donde quizás Dios se revela y alguien le ve, algún profeta da una voz profética, dice esto va a pasar, ve allá, haz esto, y pareciera que de eso se trata la vida cristiana. De hecho, nosotros hemos estado, Dari y yo hemos participado en iglesias donde esto es algo semanal. Hay personas constantemente diciendo profecías y hablándole, y pareciera que es algo muy común, ¿verdad? Siempre son cosas grandes, nunca es pequeño. Siempre que daban una profecía en nuestra iglesia decían: el Señor te va a llevar a las naciones y vas a tener un gran ministerio y vas a predicar en muchos lugares. Muy pocas veces decían: el Señor quiere que usted ayude a limpiar la iglesia todas las semanas. Dios quiere que usted ame a su vecino y le lleve alimentos al necesitado todas las semanas. Generalmente era algo bien grande, ¿verdad? Porque en la Biblia cuando vamos son cosas fantásticas, son cosas grandísimas, ¿verdad? Así que yo entiendo de dónde viene este deseo de constantemente tener revelaciones extraordinarias de Dios. Cuando nosotros íbamos a casarnos, por ejemplo, llevamos ya 5 años de novios, y nos preguntan: ¿acaso Dios confirmó su matrimonio? ¿Acaso ha tenido algún tipo de señal que demuestre que su matrimonio está bendecido? Entonces, pues todo esto nos ponía en mucha ansiedad, porque realmente no habíamos tenido ese tipo de manifestación extraordinaria. Pero lo interesante es que cuando vemos la Biblia, vemos la iglesia por los pasados 4,000 años. Hay muchos más elementos de personas que fielmente siguieron al Señor, sin una visión, sin una voz profética. Ellos simplemente amaban a Dios y simplemente vivían para Él. Que podríamos quizás pensar que la falta de esa cosa extraordinaria es quizás que Dios no tiene nada especial para nosotros, pero vamos a ver una historia hoy que va a tener los dos elementos, y quiero que esté pendiente de los diferentes personajes para que vea cómo Dios utiliza a personas comunes que simplemente quieren amarlo y quieren hacer las cosas bien, igual que utiliza personas con encomiendas muy específicas. Quizás era comunicado de manera bien extraordinaria. ¿Les parece? Así que vamos a estar hablando sobre Moisés. Como saben, hemos estado, comenzamos en Génesis y básicamente hemos cubierto muchas de las historias que queríamos tocar en Génesis. Si brincamos muchas cosas, saltamos muchas cosas, así que les invitamos a que agarren su Biblia y comiencen a leer, ¿verdad? Pero hoy comenzamos más en el libro de Éxodo. Muy bien, ¿recuerdan? José llegó a Egipto. ¿Recuerdan esa historia de la semana pasada? Estuvimos hablando de cómo Dios proveyó a través de José salvación para su familia. Pero ahora han pasado 400 años, varias generaciones, ¿verdad? No solamente el faraón ya no está allí, o el faraón que estaba con José no está allí, José no está allí, Jacob no está allí. Así que ahora simplemente son los descendientes de estas personas que están en Egipto. Y ellos han seguido creciendo y se han convertido ahora en una nación, ¿verdad? A 10 niños por familia, ya se imaginan, en 2 o 3 generaciones ya habían miles de ellos, ¿verdad? Así que
Esto es lo que tenemos ahora. Tenemos un pueblo con una identidad diferente a los egipcios. Esto le asustaba mucho al faraón. La Biblia nos dice que el faraón temía porque veía este grupo de hombres que vivían en su tierra, pero no se sometían directamente a él, ¿verdad? Tenían otro Dios, tenían otras culturas, otras costumbres. Así que el faraón se preocupa de que esta gente se vaya a rebelar. Y digamos ese es el inicio de esta historia en Éxodo. Dice que los hacían trabajar, los tenían como empleados, o como sirvientes, o como esclavos, y trabajaban para producir para la cultura egipcia, ¿verdad? Y el pueblo no estaba contento. Esos descendientes de Jacob no estaban muy felices porque les trataban mal. Y realmente esta no era la promesa de Dios. ¿Recuerdan la promesa de Abraham? Pero ahora están en un pueblo, en un lugar, trabajando, no andan en su propia tierra, siendo gobernados por una gente que les está tratando mal. Así que ellos comienzan a clamar, comienzan a pedir al Señor. Pero el faraón decide que quiere hacer algo para protegerse de esta nación que podría unirse a sus enemigos y atacarlo o simplemente rebelarse. Así que trama un plan. Dice, bueno, si solo son mujeres, pues quizás las posibilidades de que esta gente se revele son menos. Así que voy a acabar con toda una generación de niños. Y así voy reduciendo la capacidad de esta gente de rebelarse. Esto ocurre varias veces en la Biblia, donde se ordena matar a los niños pequeños. Esta digamos que es la primera vez en la historia, cuando venimos de Génesis leyendo hacia adelante, pero ocurre más de una ocasión. Pero su idea fue, voy a hablar con las parteras y voy a dejar que las parteras vean, si nace una niña, la salven, si sale un niño, mueran. Así que quiero leerles, vamos a Éxodo capítulo 1, los que tengan su Biblia los invito a que lo busquen, si no, te lo vamos a ver acá arriba. Estamos en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, tiene acento en la A. Y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si un hijo le darán muerte, o sea, si es un varón, pero si es una hija, entonces vivirá. Acá vino, si van a subrayar algo, aquí es la parte. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Hay que ser bien valiente para esto, ¿verdad? O sea, tenían un decreto directo del rey del faraón que les dijo, hagan así. Y ellos dijeron, no, yo prefiero dar mi vida porque yo amo a Dios. Qué fe de estas parteras, ¿verdad? Qué increíble. Les pudo haber costado su vida si hubieran sido descubiertas. De hecho, el faraón se da cuenta de que siguen saliendo niños, había niños en las calles y dice, oye, pero ¿qué pasó? Así que las llama para atrás y les cuestiona. Dice, no, es que no llegamos a tiempo, le dicen. Pero estas parteras, amando a Dios, haciendo lo correcto, aún se le costará su vida. Dice más adelante en el versículo 20, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, ahora no solamente a las parteras, ahora a todos, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Ahora no solamente las parteras están encomendadas, pero ahora el pueblo egipcio dice, si usted ve a un niño hebreo, lo tira al Nilo. Si son niñas, déjenla vivir. Y ahí en este escenario es que nace Moisés. No es un momento ideal, ¿verdad?, para tener niños varones. Pero de Moisés ocurre una cosa muy interesante. Vamos a leerlo, va a ser un poco largo, pero no creo que le haría justicia si no lo leo. Así que si tienen su Biblia, me acompañan
en Éxodo 2, versículo 1. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos de la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quiere que vaya y llame a la nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo y yo te daré un salario. Así que la mujer tomó al niño y lo crió. Acá vemos a más mujeres siendo parte del plan de Dios. Y si en la Biblia, como ellas, hay montones de mujeres que quizás no toman el rol principal de la historia, pero Dios las utiliza para llevar hacia adelante su plan. Vemos a la madre del niño que por 3 meses protege a Moisés. Vemos a la hermana de Moisés que anda velando cerca de la hija del faraón y luego se atreve a ir a decirle, oye, yo le consigo a alguien que la pueda cuidar. Quizás no mencionó que era su madre, pero Dios la utiliza. Luego vemos a la hija del faraón teniendo compasión. Ella sabía que este era uno de estos hebreos que su papá había mandado a matar. Sin embargo, Dios mueve su corazón a compasión para salvar la vida a Moisés. Así que vemos todo este plan que está siendo orquestado por Dios, utilizando personas que andan buscando hacer lo correcto. Así que vemos que Moisés, cuando ya era suficientemente adulto, o un niño que se podía sostener sin su madre, regresa al palacio y la hija del faraón lo cría como parte del palacio. Así que mientras estaba el pueblo de Israel, el pueblo de los descendientes de Jacob, trabajando en los campos, estaba Moisés siendo criado por la hija del faraón. Así cuando llega a cierta edad de adultez, tiene que tomar una decisión. Podría quedarse viviendo en el palacio, o podría vivir velando por su pueblo. Y aquí es donde vemos a Moisés ya adulto. Dice que fue a visitar a su pueblo, fue a visitar a los judíos. Es interesante porque asumimos que la mamá de su mamá le enseñó de su cultura, ¿verdad? De quién era, sobre la promesa, sobre Dios. Así que ahora está Moisés, va caminando y ve que uno de los egipcios estaba maltratando a un judío. Así que él decidió ir y tomar justicia en sus manos, mata al egipcio y lo esconde, ¿verdad? Y él dijo, bueno, ya, aquí se quedó todo. Nadie se enteró, nadie lo vio. Pero al otro día va de nuevo y encuentra a 2 judíos que andaban peleando entre ellos. Y ahí se dio cuenta de que todo el mundo sabía, porque ellos le dijeron a Dios, ¿nos vas también a matar como hiciste con el egipcio? Y ahí fue que él se enteró, todo el mundo lo sabe. Dice la Biblia que eventualmente el faraón se enteró. Así que Moisés, que Dios había protegido a través de la hija del faraón, de su mamá siendo fiel, de su hermana siendo fiel, ahora se encuentra en el exilio. Dice la Biblia que allá consigue un ganado para cuidar, se casa, y ahí comienza la historia que todos conocemos, ¿verdad? Conocemos la historia de Moisés,
y de la zarza ardiente, o el arbusto ardiente, él andaba por los campos. Ya ha pasado unos años, ¿verdad? No pasa inmediatamente. A veces leemos la Biblia, pensamos que las cosas ocurren rápido, pero hay tiempo entre medio. Pero Moisés se encuentra en el campo ahora. Se ha alejado del castillo de los egipcios, no sé, castillo, el lugar donde vivía el faraón y su princesa. Se ha alejado del pueblo y luego ve una zarza que anda, o un arbusto que anda en llamas. A mí me gusta mucho el fuego, siempre lo disfruto. De las cosas que más disfruto es ver cómo se va consumiendo la leña, ¿verdad? Así que parece que a Moisés le gustaba también y se dio cuenta que la leña no se consumía. Así que esto es algo muy extraño, ver el fuego, ver el calor, pero no se consume, así que le da curiosidad y se acerca. ¿Qué tal si leemos allá, en Éxodo 3? Versículo 1. Dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y este momento es bien importante en la historia. Yo no sabía que me gustaba tanto la historia, lo me encantaba la historia. Pero si vas siguiendo la historia desde la creación, Dios se le revela a Abraham, y Abraham realmente no le pregunta quién es, o no lo documenta la Biblia. Luego se le aparece a Isaac y le hace la promesa. Luego habla con Jacob y le extiende la promesa. Y por eso se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los que hemos estado leyendo la Biblia sabemos lo que eso significa. Pero recuerden que Moisés vivía en Egipto. ¿Cuántos dioses habían en esa tierra? Muchos. Así que pareciera extraño que Moisés le pregunta: ¿pero quién eres? O sea, muy bien, está bien que seas el padre de mis padres, pero ¿cuál de todos esos dioses eres tú? Nuevamente, nosotros los que hemos sido criados en la iglesia, nos parece muy lógico, bueno, pues el único Dios. Pero en ese momento, él dice: yo conozco muchísimos dioses. ¿Cuál le voy a decir a la gente que eres tú? Así que por primera vez, Dios se presenta. No solamente eso, comienza Dios a revelarse a su pueblo. ¿Quién es? ¿Qué cree? ¿Qué espera de nosotros? Así que la historia es un punto muy culminante. Así que Dios le contesta. Estamos acá en el capítulo 3, verso 13. Y lo que Dios le dice es increíble. Entonces Moisés le dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: ¿está listo? Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre, y con él será memoria de mí, generación en generación. Dios le dice: yo no soy como esos dioses. Si estabas esperando que yo te dijera un Dios que ya tú conoces, pues no. Es que yo soy el que soy. Yo soy. Yo no necesito justificarme y explicarte cuál de esos soy, porque yo soy el que existe. Me acuerda cuando comienza en Génesis. ¿Sí han leído Génesis 1:1? En el principio Dios.
sin explicaciones, sin explicarte por qué llegó ahí, y cómo llegó, y cuál es su historia. En el principio Dios. Así que Dios le dice a Moisés, yo soy. ¿Eres quién? Yo soy el que soy. Yo soy el verdadero, el único, el real. El Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, y luego sería el de Moisés, y luego sería el de Josué, y luego sería el de los jueces y los reyes, David, nuestro Dios. Si usted tiene algún tipo de versión diferente a la que estamos leyendo, quizás cuando leímos el versículo anterior, diría Jehová en vez del Señor. Ese nombre, que es el que está capturado aquí por primera vez en la Biblia, no se utilizaba, la gente no lo utilizaba a menudo, y así que lo cambiaban, y van a ver en la Biblia muchas veces el Señor, Dios, en vez de Jehová o Yahweh. Así que si ve diferentes nombres es realmente lo mismo, pero esa es la razón. Así que Dios se presenta, dice, yo soy el que soy, el verdadero Dios, aquel que le prometía a Abraham. Él sabía quién Abraham era y sabía la promesa, el que presenté a Isaac y a Jacob. ¿Cuántos creen que si Dios se le apareciera igual que a Moisés, digamos esta tarde, andan por aquí en Lake City, en un parquecito, y aparece una voz y escuchan y ven el arbusto, y Dios le dice, yo soy el que soy, ve a esta gente y háblale? ¿Cuántos creen que obedecerían inmediatamente? Es que ustedes saben la historia, seguro que digan todos. No, pareciera que es increíble, ¿verdad? O sea, si Dios me llamara a predicar, yo iría. Si Dios me llamara a ir a misiones, yo iría. Si yo escuchara una voz y un rayo, si un ángel se apareciera. Pero lo que vamos a ver es que Moisés es quizás como alguno de nosotros, ¿verdad? Quizás un poco cobarde, quizás un poco con temor. Obviamente lo sabe, él sabe el poderío del pueblo egipcio. Él conoce su historia allá. Así que Moisés tenía miles de razones para no ir. Y aunque tiene aquí una salsa ardiendo, escuchando la voz de Dios, se tuvo que quitar las sandalias porque el lugar que estaba era santo, se cubre el rostro porque Dios es demasiado santo. Dios se revela, le dice su nombre. Moisés duda. Se parece a mí. ¿Verdad? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos da un poco de miedo. Así que Moisés le dice en el versículo 11, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Así que Dios le contesta, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Los que conocen la historia saben lo que ocurre en ese monte nuevamente, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿quién soy yo? O sea, yo soy nadie. ¿Cómo yo voy a llevar y hablar por ti, Dios? Yo no puedo hacer eso. Y la contestación de Dios es que yo voy a estar contigo. Yo te envié. Yo soy, te envié. Así que Moisés va a la próxima excusa. Dice, ¿y si no me creen? Y ni escuchan mi voz. Porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Así que el Señor le da señales. Si leen la historia, le dice, oye, tira tu vara, se va a convertir en serpiente, pon tu mano en tu ropa. Se va a estar enferma, luego la pones de nuevo, se sana. Yo te voy a dar señales para que todo el mundo sepa que tú vienes del Señor. Y Moisés tiene que ir a la próxima excusa. Dice, en el versículo 10, dice, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que hayas hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice la Biblia que Dios se molesta con Moisés, porque sigue yendo por toda la lista de excusas por las que no podía
hacer lo que le estaba llamando. Así que finalmente Dios le dice, oye, habla con tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Ya que tú eres tartamudo, o tienes problemas al hablar, o eres cobarde, cualquiera de las dos, búscate a Aarón y Aarón va a hablar por ti. Así que Moisés no le queda otra que ir a servir a Dios. Pero Dios lo usa. Dios usa a Moisés. Los que saben la historia saben que Dios lo usa, ¿verdad? Este tipo que andaba con miles de excusas. Dios puede usar a Moisés después de que el chico buscó tantas las excusas que Dios hasta se molesta. Yo quisiera que Dios nunca se molestara conmigo, ¿verdad? Y sobre todo que vamos a poner en la Biblia para que todo el mundo se entere. Pero Dios utiliza a Moisés, lo lleva a Egipto y vamos a estar estudiando en el futuro cómo Dios utiliza a Moisés, utiliza a Aarón para liberar al pueblo. Pero ¿qué aprendemos de Moisés hasta este punto? O de la historia de Moisés. Número uno, es que Dios escuchaba a su pueblo. Cuando leemos la Biblia y leemos lo que Dios le dice a Moisés, le dice, yo he escuchado el clamor del pueblo. Yo sé que están sufriendo. Sus voces han llegado a mí. Y yo no sé usted, pero que yo sepa que Dios me escucha. Que Dios realmente escucha. Porque a veces vemos que Dios no responde inmediatamente. ¿Se imagina el pueblo de Israel? Año tras año, 400 años habían estado en Egipto. Y apenas Dios estaba listo para liberarlos. Entonces, cuando pasa un año, 2 años, y Dios no responde a mi clamor, pensamos que quizás Dios no nos oye. Pero de la historia de Moisés sabemos que Dios sí oye, que Dios sí se compadece, que sí Dios quiere intervenir. Pero a veces tarda un poco más de lo que nosotros queremos. Así que mi invitación para ustedes, hermanos, sigan clamando, sigan rogando, sigan yendo a Dios en oración. Dios sí oye, Dios sí escucha. Número 2, estudiamos de que, o aprendemos que en la historia de la iglesia, en la Biblia, y hoy día, hay un montón de gente que ha elegido seguir a Dios. La gran mayoría de ellos sin un llamado sobrenatural, sin ver un ángel, sin ver una gran luz. Esta gente lo hace porque quieren servir a Dios. En Hebreos 11, que es digamos, el capítulo que hemos estado utilizando como pie forzado, digamos como el tema principal de estas semanas, se habla de estas personas de gran fe. Y hemos estudiado diferentes personas. ¿Ustedes saben de quién habla Hebreos 11? Habla de los padres de Moisés. Aquellos que no fueron llamados, la Biblia no documenta que hubo una gran revelación. Ellos simplemente siguieron lo que Dios les estaba enviando, lo que sentían en su corazón. Ellos decidieron proteger a este niño en contra de sus propias vidas. Así que vemos al hermano de Moisés participar, vemos a las parteras haciendo su labor, sin ningún tipo de llamado especial. Vemos a la princesa que decide tener compasión. Luego vemos al hermano de Moisés que no vio la zarza. Aarón no estuvo en el desierto con la zarza. Sin embargo, Aarón va y pone su vida para liberar al pueblo junto con su hermano Moisés. Y número 3, vemos que Dios puede utilizarle, aunque tengamos debilidades y estemos llenos de excusas como Moisés. Dios puede, Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros, hermano. En el libro de Miqueas, algo bien interesante que yo creo que resume lo que vemos en el libro de Moisés. Y hoy estaba tratando de entender qué sacrificios hacemos para agradar a Dios, qué entregamos, qué ceremonia hacemos. Y el libro de Miqueas se resume de esta manera, dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Les parece que vimos gente aquí que amaba la justicia? Gente que amaba la misericordia, gente que caminaba humildemente con el Señor y
Y esa gente fue utilizada para que Moisés pudiera ver la zarza, para que Moisés pudiera liberar al pueblo después de ver su visión. Hermano, la iglesia del Señor está llena de personas que no va a estar en el titular de la historia, pero con su devoción, con su amor, buscando la justicia, sirviendo humildemente, sirviendo con misericordia a su prójimo, a personas que lo necesitan, a nuestros hermanos que vienen buscando un mejor porvenir acá en los Estados Unidos, ayudando a personas al otro lado del océano, ayudando a las personas que necesitamos, siendo compasivos con aquellos que nos hacen el mal. Cambiamos el mundo. Se cambia el mundo por personas, pequeñas personas, haciendo pequeños pasos para expandir el plan de salvación, para que las personas puedan ver a Dios. Así que les invito a que vivan una vida sirviendo al Señor, independientemente de si usted ha tenido un llamado específico a una tarea específica. Si tiene dudas, a mí me dieron esta recomendación. Ore al Señor, pregúntese, lo que yo voy a hacer, la decisión que voy a tomar, lo que Dios me está llamando a hacer, le trae honor a Dios y muestra amor a mis hermanos. Si usted hace eso constantemente, les aseguro que va a ser una vasija de buena honra para Dios. Va a estar expandiendo el reino. Y si Dios algún día nos llama y le llama, me avisa y le ayudamos. Pero mientras tanto, seguimos sirviendo a Dios día a día, con acciones pequeñitas, buscando la justicia, amando la misericordia y sirviendo a Dios humildemente, así como todas estas damas hicieron en la historia de Moisés. Amén. Bueno, oramos, nos encomendamos a Dios porque sabemos que no es fácil. Sabemos que a veces somos como Moisés, ¿verdad? Nos da mucho miedo. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos qué hacer, pero Dios es misericordioso y tiene un plan, aun cuando somos torpes al hablar como yo. Señor, te amamos tanto, Dios, porque podemos ver en la historia de la vida de Moisés, como personas, Señor, simplemente te siguieron, Dios. Mucho antes de que hubiera una revelación increíble, había las parteras, la madre de Moisés, la hija del faraón, el hermano de Moisés, donde simplemente te sirvieron, Señor, y buscaron la justicia, y buscaron amarte y honrarte a ti, Dios. Ayúdanos a ser como ellos, Señor. Que porque te amamos a ti, Señor, busquemos hacer siempre lo que tú nos llamas a hacer, aunque nos cueste, Dios. Aunque nos cueste nuestra vida, nuestra reputación, aunque nos cueste financieramente, Señor. Que nosotros podamos honrarte con nuestras acciones diariamente, Dios. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a ser prestos para escuchar tu voz, Señor. Cuando tú nos hables a nuestro corazón, cuando tú nos envíes a una tarea, Señor, cuando tú nos pongas en nuestro corazón un peso por personas que te necesitan, Dios. Ayúdanos a no tener excusas, Señor, y simplemente seguir. Pero si las tenemos, Dios, sé misericordioso y paciente con nosotros. Ayúdanos a saber que tú nos has enviado, Señor, que el yo soy nos ha enviado. Que tú, Señor, pondrás palabras en nuestra boca, Señor. Que tú pondrás en nuestro corazón, Señor, el querer y el hacer, Señor, para llevar tu palabra, Dios. Gracias porque siempre tienes un plan con todos, porque estás dispuesto, Señor, a utilizar a personas como nosotros para expandir tu reino, Dios. Entonces te lo pedimos en tu nombre, Jesús.